Ninguno de estos presidentes aparece en los rankings. La historia oficial de Estados Unidos suele presentar a sus presidentes como líderes democráticos, guardianes de la libertad y constructores de una nación ejemplar. Sin embargo, una mirada crítica revela que muchos de ellos ejercieron el poder con rasgos autoritarios, tomando decisiones que afectaron gravemente a su propia población, a pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes y a países extranjeros. El mito de la democracia perfecta se derrumba cuando se analizan sus actos. Guerras, genocidios, tolerancia y defensa de la esclavitud, represión de movimientos sociales, intervenciones militares en otros países, políticas racistas y destructivas contra el medio ambiente, además de escándalos de corrupción y abuso de poder. Empezando mal con el primero. George Washington gobernó entre 1789 y 1797 en una nación recién independizada, marcada por la permanencia de la esclavitud y las tensiones con los pueblos originarios. Durante su mandato reprimió con tropas federales la rebelión del Whisky en 1794, mostrando la fuerza del nuevo gobierno contra la población del país recién independizado. Ordenó campañas militares contra iroqueses y shawnees, lo que significó violencia y desplazamiento para las comunidades originarias. En su vida privada mantuvo esclavos en Mount Vernon y no tuvo iniciativa para impulsar medidas hacia la abolición, perpetuando la institución esclavista. Favoreció la llegada de colonos europeos sobre los pueblos originarios, consolidando la expansión hacia sus territorios. Esta expansión agrícola se realizó sin conciencia ambiental, con un modelo extractivo que devastaba tierras. Aunque no enfrentó escándalos graves o demasiado terribles, ocultó las tensiones profundas que la esclavitud generaba en el país. Al final de su gobierno consolidó el poder federal y la estabilidad institucional, pero dejó intacta la esclavitud y la violencia contra los pueblos originarios, marcando el rumbo de una nación que crecería sobre bases de exclusión y sometimiento que aún perdura. Andrew Jackson gobernó entre 1829 y 1837 en un país en plena expansión, marcado por tensiones constantes con los pueblos originarios. Su estilo de gobierno fue autoritario, concentrando poder y vetando leyes con frecuencia, lo que le dio fama de caudillo más que de presidente democrático. Durante su mandato impulsó la Indian Removal Act de 1830, que provocó la expulsión forzada de miles de personas en lo que se conoce como el Trail of Tears, un episodio de despojo, sufrimiento y muerte que constituye uno de los mayores genocidios contra los pueblos originarios en la historia de Estados Unidos. Jackson fue un defensor abierto de la esclavitud y propietario de esclavos, lo que reforzó la institución en un momento en que ya existían voces que exigían su abolición. Favoreció a los colonos de tez clara en detrimento de las comunidades nativas, marginando estos últimos y consolidando la idea de que el territorio debía ser ocupado por la población de ascendencia europea. Ordenó intervenciones en Florida contra los seminolas, lo que intensificó la violencia en la región. La expansión agrícola que promovió devastó ecosistemas de bosque enteros, sin ninguna preocupación por el medio ambiente. Su gobierno estuvo marcado por acusaciones de nepotismo y corrupción, lo que reflejaba el carácter personalista de su administración. Al final de su mandato, Estados Unidos había logrado una expansión territorial significativa, pero a costa de un genocidio y del fortalecimiento de la esclavitud, dejando un legado de violencia y exclusión que contradice la imagen de héroe popular con la que suele ser recordado. James K. Polk gobernó entre 1845 y 1849, en un momento en que Estados Unidos buscaba expandirse hacia el oeste y consolidar su poder territorial. Durante su mandato impuso con fuerza la idea del destino manifiesto, una doctrina que justificaba la expansión como misión divina y que sirvió para legitimar la apropiación de tierras y sometimiento de pueblos. Se intensificaron los conflictos contra la mayoría de los pueblos originarios asentados dentro y cerca del país, como los apaches y comanches,
quienes se resistían a la invasión de sus territorios. Polk favoreció la expansión de los estados esclavistas, lo que profundizó las divisiones internas y sembró tensiones que más tarde desembocarían en la guerra civil. Los migrantes mexicanos y los pueblos originarios fueron desplazados o exterminados de manera sistemática, perdiendo tierras y derechos frente al avance de colonos estadounidenses. En el plano internacional, Polk siempre será recordado por llevar al país a la guerra contra México entre 1846 y 1848, un conflicto que terminó con la anexión de California, Texas y gran parte del suroeste, duplicando el territorio de la nación. La expansión agrícola y minera se realizó sin control ni consideración por el medio ambiente, devastando ecosistemas y abriendo paso a una explotación intensiva de recursos. Su gobierno fue criticado por haber impulsado una guerra considerada injusta y motivada por ambiciones expansionistas más que por necesidad. Al concluir su mandato, Estados Unidos había conseguido un crecimiento territorial enorme, pero al mismo tiempo había profundizado las tensiones sobre la esclavitud y dejado un legado de violencia y despojo que marcaría el rumbo del país en las décadas siguientes. Andrew Johnson gobernó entre 1865 y 1869, en un país marcado por las heridas de la guerra civil y la reciente abolición de la esclavitud. Su presidencia estuvo definida por la oposición a las reformas de reconstrucción, que buscaban integrar a los afrodescendientes en la vida política y social, bloqueando iniciativas del Congreso y debilitando los avances hacia la igualdad. Continuó con las políticas de marginación y desplazamiento contra los pueblos originarios, manteniendo la exclusión como norma. Se opuso abiertamente a otorgar derechos civiles a los afrodescendientes y permitió la implementación de los llamados Black Codes, leyes que restringían su libertad y perpetuaban condiciones cercanas a la esclavitud. Favoreció a las personas caucásicas pobres del sur, pero marginó tanto a afrodescendientes como a nativos, reforzando un sistema de desigualdad. Su gobierno estuvo marcado por el escándalo de ser el primer presidente sometido a un proceso de impeachment, acusado de abuso de poder y enfrentado en el Congreso. Al concluir su mandato, Estados Unidos quedó con un racismo institucional reforzado, con una reconstrucción debilitada y con las bases de la segregación que dominarían la vida social y política del país durante décadas. Ulysses S. Grant gobernó entre 1869 y 1877 en un país profundamente dividido tras la guerra civil, con la esclavitud abolida, pero con tensiones raciales y políticas aún muy presentes. Durante su mandato intentó proteger los derechos civiles de los afrodescendientes mediante leyes y enmiendas, pero su gobierno estuvo marcado por graves casos de corrupción que debilitaron su credibilidad y autoridad. Su presidencia coincidió con las guerras indias en las Grandes Llanuras, donde las campañas militares buscaron someter y desplazar a las comunidades nativas, que fueron enemigos internos dentro de su propio país y tierras, consolidando la expansión blanca hacia el oeste. Aunque apoyó medidas legales para los afrodescendientes, no logró frenar el racismo ni garantizar la seguridad frente a la violencia de grupos como el Ku Klux Klan. La expansión hacia el oeste favoreció a los colonos de piel clara y marginó tanto a nativos como a migrantes no europeos. La expansión ferroviaria, símbolo de progreso económico, devastó ecosistemas y transformó de manera irreversible el paisaje natural. Su gobierno estuvo marcado por escándalos de corrupción, siendo el más famoso el Whiskey Ring, que involucró a funcionarios cercanos en fraudes fiscales. Al concluir su mandato, Grant dejó avances legales importantes para los afrodescendientes, pero fracasó en protegerlos de la violencia y del racismo, y el país quedó con una reconstrucción debilitada y con heridas sociales que persistirían durante generaciones. Franklin D. Roosevelt gobernó entre 1933 y 1945 en un país devastado por la Gran Depresión y luego marcado por la Segunda Guerra Mundial. Su llegada significó un giro con el New Deal, un conjunto de programas que buscaban rescatar la economía y dar empleo,
aunque también ampliaron de manera autoritaria el poder del Estado y dejaron fuera a muchos afrodescendientes y sectores marginados. Con los pueblos originarios impulsó la Indian Reorganization Act, que les devolvía cierta autonomía, pero mantenía la dependencia y la asimilación forzada. Con los afrodescendientes evitó confrontar la segregación y permitió que el racismo institucional siguiera vigente, mientras que en el ámbito migratorio su gobierno fue responsable de la reclusión forzada de más de 120,000 japoneses estadounidenses en campos de internamiento, una de las mayores violaciones de derechos civiles en la historia del país. Lideró la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ordenó intervenciones militares en Europa y el Pacífico y consolidó al país como potencia global a base de abusos, además de impulsar la creación de las Naciones Unidas. Promovió proyectos de conservación y grandes obras como la Tennessee Valley Authority, que modernizaron regiones enteras, pero también alteraron ecosistemas. El intento de emplear la Corte Suprema para asegurar apoyo a sus políticas fue visto como un intento de concentración de poder. El hecho que se mantuvo en el poder durante 4 periodos fue visto como un ejercicio de dictadura, aunque no concluyó el último para el que fue electo. Al morir en 1945, dejó un país transformado, con una economía parcialmente recuperada, un Estado más fuerte y un liderazgo internacional consolidado, pero también con un legado de racismo institucional, violaciones a derechos civiles y una estructura de poder centralizado que marcaría el rumbo del siglo XX. Harry S. Truman gobernó entre 1945 y 1953, en un contexto marcado por el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de una nueva etapa de poder global para Estados Unidos. Durante su mandato reprimió huelgas obreras en un intento de controlar la agitación social interna y mantener la estabilidad económica en un país que aparentemente transitaba hacia la paz. Con los pueblos originarios mantuvo la situación de marginación que ya existía. Inició tímidas medidas de integración en el ámbito militar para los afrodescendientes, un paso limitado y solo utilitario en cuestión de inclusión. Favoreció la llegada de europeos y limitó el acceso de otros grupos, reforzando un sistema de discriminación en la política migratoria. Su gobierno por siempre estará marcado por decisiones de enorme impacto, como el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, siendo una de las peores agresiones de Estados Unidos contra otro país y que causaron múltiples muertes y devastación masiva y abrieron la era nuclear, y la participación en la Guerra de Corea, que consolidó la política de contención contra el comunismo. El inicio de la era nuclear trajo consigo riesgos ambientales y de salud que se han extendido más allá de su tiempo en el poder. Su gobierno recibió fuertes críticas por el uso de las bombas atómicas, considerado por muchos como innecesario, desproporcionado, brutal y genocida. Al concluir su mandato, Estados Unidos se había consolidado como líder mundial, pero también había iniciado la Guerra Fría, un periodo de tensiones globales que marcaría la política internacional durante décadas. Richard Nixon gobernó entre 1969 y 1974, en un país sumido en la crisis por la guerra de Vietnam y en medio de una creciente desconfianza de la población hacia las instituciones. Su mandato estuvo marcado por un estilo autoritario en el que espió opositores, restringió libertades y utilizó los aparatos del Estado para consolidar su poder político. Con los pueblos originarios también mantuvo la situación de marginación ya existente. Aplicó la llamada Southern Strategy, una política diseñada para atraer votantes blancos del sur, mediante la explotación de tensiones raciales, lo que reforzó la segregación y el racismo institucional contra las personas afrodescendientes y de ascendencia migrante no europea. Endureció las políticas migratorias, dificultando la integración de comunidades extranjeras de muchas regiones del mundo. Intensificó los bombardeos en Vietnam, Camboya y Laos, ampliando la violencia de la guerra y generando devastación y muertes en la región. Aunque creó la Agencia de Protección Ambiental, favoreció a las industrias contaminantes,
y no impulsó una verdadera transformación ecológica. Su presidencia estuvo marcada por el escándalo de Watergate, un escándalo de corrupción y espionaje político que reveló el uso indebido del poder y terminó por destruir por completo su credibilidad. Al final, Nixon se convirtió en el primer presidente en renunciar al cargo, dejando al país en una profunda crisis de confianza hacia el gobierno y con una herida institucional que tardaría años en sanar. George Bush gobernó entre 2001 y 2009 en un país que vivía en una paz relativa y una economía estable, antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su presidencia estuvo marcada por la aprobación del Patriot Act, que instauró un sistema de vigilancia masiva sobre la población y redujo libertades civiles en nombre de la seguridad nacional. Con los pueblos originarios continuó y mantuvo la situación de marginación ya existente. Recibió fuertes críticas por el abandono y la falta de respuesta eficaz tras el desastre del huracán Katrina, lo que evidenció desigualdades raciales en la atención gubernamental con la población del sur. Endureció la frontera y promovió la criminalización de quienes intentaban ingresar al país, reforzando un discurso de exclusión. Su gobierno estuvo definido por la invasión a Afganistán y a Irak, acciones que se justificaron como parte de la lucha contra el terrorismo, pero que terminaron siendo vistas como guerras de ocupación, especialmente en el caso de Irak, donde se basó en información falsa sobre armas de destrucción masiva. Favoreció la industria petrolera y debilitó regulaciones, lo que incrementó la dependencia de combustibles fósiles y frenó avances en protección ecológica. El escándalo de la guerra de Irak, considerada ilegítima y devastadora para la región, además de las acusaciones, gran opacidad y muchas sospechas sobre lo ocurrido con los atentados del 9/11 y sobre cómo se manejó la situación, ensuciaron la imagen de su gobierno. Al concluir su mandato, Estados Unidos quedó endeudado, con una reputación internacional dañada, y con una sociedad más polarizada y desconfiada hacia sus instituciones. Donald Trump gobernó entre 2017 y 2021, pero regresó al poder en 2025, en un país profundamente polarizado, aunque con avances previos en materia de derechos civiles de manera más o menos estable. Su estilo de gobierno ha sido autoritario y estuvo marcado por el intento de revertir los resultados electorales de 2020, lo que puso en duda la estabilidad institucional. Redujo protecciones de tierras y posesiones por pueblos originarios y debilitó políticas de conservación que habían sido establecidas en gobiernos anteriores. Recibió críticas constantes por su retórica divisiva y por su falta de apoyo a los movimientos que luchan contra el racismo, intensificando las tensiones sociales. Su administración es una de las más agresivas contra los migrantes. Implementó la separación de familias en la frontera y buscó acabar con el programa DACA, medidas que generaron indignación internacional y un clima de hostilidad hacia las comunidades migrantes dentro del país. Ordenó bombardeos selectivos en Siria, atacó a Irán, acabando con la vida del mandatario Ali Khamenei, ordenó la captura de Nicolás Maduro y Venezuela, y además contempla la anexión de Groenlandia, Venezuela y Canadá, conflictos que han causado temor a una tercera guerra mundial. Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París y favoreció el uso de combustibles fósiles, debilitando los compromisos internacionales contra el cambio climático. Su primer gobierno estuvo marcado por 2 procesos de impeachment y múltiples acusaciones de corrupción y abuso de poder, además de muchas acusaciones muy complejas que aún se mantienen, que refleja el nivel de confrontación política que ha generado. Al concluir su primer mandato, el país quedó más polarizado y con un liderazgo internacional debilitado, y su regreso en 2025 confirmó la persistencia de esa división interna y continuidad de un estilo de gobierno que desafía los límites de la democracia estadounidense. Esta lista muestra que varios presidentes de Estados Unidos tuvieron rasgos dictatoriales, aunque nunca se les llama así y jamás aparecen en los rankings de los peores jefes de Estado, como otros que han sido represores, violentos y terribles, iguales que ellos. La narrativa nacional los presenta como héroes o líderes fuertes,
pero desde la perspectiva de pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes y países atacados, muchos fueron responsables de violencia, exclusión y destrucción, haciendo que Estados Unidos y sus presidentes tengan una muy mala imagen imposible de limpiar, cambiar u olvidar. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Cuídate mucho y nos veremos hasta la próxima. Adiós.